Bueno, el encuentro de hoy lo vamos a dedicar al empirismo. En el autor que más vamos a detenernos es en David Hume. Sin embargo, hay que reconocer que hay una serie de antecedentes a la obra de este filósofo escocés eh, que mínimamente me parece importante avanzar. En principio, hay tres representantes centrales del empirismo. Uno es John Locke, el inglés nacido en 1632 y fallece en 1704. Eh, Se lo considera el primer empirista. Eh, Su texto ahí fundamental es el ensayo sobre el entendimiento humano. Eh, y ahí ya empieza como a plasmar algunas de las cuestiones centrales de esta teoría que tanto va a influir en el derrotero del pensamiento moderno. El otro pensador, Berkeley, que es también contemporáneo, un poco más sobre el siglo XVIII, nacido en 1685, fallecido en 1753, se lo va a considerar un censista. Bueno, después algún detalle quizás mencionemos sobre él. Y por último, David Hume, nacido en 1711 y fallecido en 1776. Bien, en primer lugar, quien abre la discusión, como mencioné hace un ratito, es John Locke, a partir justamente de su posicionamiento respecto de las ideas innatas. Es decir, como bien sabemos, el racionalismo, fundamentalmente el cartesiano, pero también podríamos decir que la continuidad de ese racionalismo que va a encontrar como referentes a Leibniz, a Spinoza, etc., con obviamente sus importantes matices entre esas teorías, pero principalmente aquí lo que nos interesa es esa oposición que hacen respecto a cuál es el fundamento del conocimiento, y que lo van a encontrar estos racionalistas no solamente en la razón, sino que en la razón Descartes va a decir que las ideas innatas tienen justamente un asidero y una relación con lo divino, y que desde ahí nosotros procedemos al conocimiento fundamental y verdadero que encontramos fundamentalmente en lo que podríamos mencionar como las ideas metafísicas. Eh, Aquí el empirismo va a partir de la idea de que no hay ideas innatas y que por lo tanto todo conocimiento es singular y procede de la experiencia, es decir, de los datos que nos vienen dados a través de los sentidos. En esa cuestión es importante ahí como distinguir, estaríamos hablando justamente de un conocimiento que nace en la percepción de los 5 sentidos que conocemos generalmente como externos. Para Locke, entonces, el conocimiento empieza y termina en los sentidos. Por eso dice Locke que hay que limitarse a aquellos conocimientos que son seguros, y estos conocimientos seguros son aquellos que provienen de lo concreto. Es decir, de las experiencias que nosotros tenemos respecto de ese mundo externo en el cual estamos insertos, ¿sí? Ese mundo circundante. Entonces, a partir, ¿sí?, de esas experiencias van a surgir para Locke lo que vamos a denominar las ideas, ¿sí? Que justamente en esta noción de idea empieza como con Descartes y todo el racionalismo, y después con el empirismo, empieza como a darle forma a esta noción de idea dependiente de la mente humana, que obviamente queda muy distinta
la conceptualización, aquella noción platónica en la cual la idea tenía que ver con una esencia, mejor dicho, con una entidad, ¿sí? Real, que estaba en otro mundo, ¿sí? Y que a través justamente de la razón, el alma podía acceder en esa segunda navegación a la contemplación de estas ideas. Bueno, aquí obviamente estamos en otro paradigma, que es el paradigma moderno, en el cual ya empezamos a comprender que la noción de idea está directamente vinculada a la mente humana. Fíjense que también empiezo ahí como a subrayar la idea de mente. ¿Por qué? Si bien se va a poner mucho más clara esta noción en la teoría de Hume, de David Hume, ya podríamos decir que en el empirismo esta categoría empieza a tener lugar, ¿sí? Es la mente humana, vinculada justamente a la idea de conciencia, la que concibe, ¿sí? Concibe como esa idea justamente de concepción, ¿sí? De una idea, concibe la idea. Pero ¿cómo la concibe para el empirismo? Bueno, la concibe a partir de esa percepción que tengo del objeto, ¿sí? Entonces, a partir de ahí surgen dos tipos de idea para Locke, las ideas simples y las ideas complejas. Esto mismo después lo va a retomar Hume. Las ideas simples, Locke las distingue entre primarias y secundarias. Las primarias vendrían a ser las ideas objetivas, que son como una extensión de la cosa, y que su fuente tiene que ver con las sensaciones, es decir, los sentidos externos. Las ideas secundarias van a estar vinculadas a la cualidad, por lo tanto van a ser ideas más subjetivas, y parten justamente de la reflexión, surgen, ¿sí? Su fuente es la reflexión, es decir, lo que podríamos denominar los sentidos internos. Después van a estar lo que él va a denominar ideas complejas, que van a ser las ideas de sustancia, de modo, de relación, que tienen que ver con una generalización de lo simple, dice Locke. En este sentido, podríamos decir que estas ideas tienen que ver con una clasificación que no lo va a pensar exactamente igual, del mismo modo, Hume. Si bien utiliza la misma terminología, tendríamos que decir que su concepción ahí es distinta. Lo mismo va a pasar con aquello que trabaja en el ensayo sobre el entendimiento humano, en el apartado sobre el conocimiento y la probabilidad. Ahí aparece, uno podría decir, cierta contradicción con esta concepción empirista de que todo conocimiento procede de la experiencia, pero esto es una lectura posterior, y podríamos decir que este es el punto fundamental que va a corregir David Hume. ¿Por qué? Porque él entiende, Locke, que se puede conocer el yo, el mundo y Dios. El yo se puede conocer a partir de la intuición, es decir, no puedo quizás, para Locke, no puedo afirmar si este yo es material o es espiritual, pero sí puedo acceder a través de la intuición. A través de la sensación yo accedo al mundo, es decir, es ese conjunto de objetos que me ofrece lo que podríamos llamar el mundo externo. Y a través de la demostración, particularmente de la causalidad, es que voy a acceder a la idea de Dios y al conocimiento de Dios. Fíjense cómo aquí Locke, en algún punto, podríamos decir que si bien no termina de pensar en estas ideas como ideas innatas, porque no son ideas puestas por alguien en la mente, pero sin embargo sí piensa en la existencia de estas realidades.
este punto es el punto en el cual podríamos decir que Hume lleva el empirismo a un lugar más extremo e incluso más coherente, podríamos decir. Bueno, esto lo vamos a ver cuando trabajemos específicamente sobre las ideas de Hume. Una breve mención también me interesa hacer sobre el filósofo irlandés anglicano, sacerdote, Berkeley, que ¿por qué? Porque va a llevar a un extremo del sensualismo, ¿sí? la teoría empirista. Berkeley afirma que todo lo que percibo está en mí y no en el objeto. Esto es claramente una afirmación empirista, ¿sí? Ese encuadre podríamos ubicarlo tranquilamente en el encuadre de Locke, de Hume, sin ningún problema. Pero aquí es donde encontramos quizás esa radicalización de esa percepción, porque él entiende que no existe nada exterior a mí, sino que todos son percepciones, y son percepciones creadas por Dios y puestas en mi alma. Es decir, ese conjunto de sensaciones que es el mundo, o que tengo del mundo, son puestas, ¿sí?, por Dios en mi alma. Y todas las percepciones que tengo son percepciones que no confirman para nada la sustancialidad de un mundo exterior. Fíjense que ahí ya aparece una cuestión en torno a la problemática de la sustancia. Este es un punto central para el empirismo que lo va a terminar de encuadrar Hume. Es decir, que para Berkeley solo existe Dios y nuestra alma. Dios dice, tiene que haber un espíritu fuera que produzca nuestras ideas. Es decir, que los humanos, ¿sí?, tenemos nociones a través de intuiciones intelectuales, pero que todo eso que tenemos, que surge a partir de esas percepciones, depende de este ser superior llamado Dios. Es decir, que va a haber un segundo periodo en su pensamiento en el cual concibe a Dios como la gran mente ordenadora de todo ese mundo que percibimos, que le da orden, le da la sabiduría, aparece también incluso hasta la temática del amor puesta ahí. Es decir, que es la causa de todas nuestras sensaciones. Vemos ahí justamente como una postura extremista en torno a la relación con la percepción. El empirismo de David Hume, este filósofo escocés, nacido en Edimburgo, con este espíritu, sobre todo ese espíritu de juventud tan provocador, ¿sí?, que en algún punto no lo va a perder, va a llevar a una posición más extrema en torno a lo que afirma respecto del conocimiento, y esta relación que plantea ya Locke, ¿sí?, pero que él de alguna manera la absolutiza, entendiendo que todo contenido de la mente humana es un contenido que proviene de la percepción. ¿Cómo funciona esto para Hume? Bueno, nosotros tenemos sensaciones, ¿sí? Aquí hay un punto que es importante establecer. Nosotros percibimos el mundo a través de los 5 sentidos. Esa percepción del mundo que tenemos, ¿sí?, nos ofrece datos que ingresan por nuestros 5 sentidos y llegan a nuestra mente, a nuestra conciencia, y allí, ¿sí?, allí, en un acto que ocurre en el instante en el cual estoy percibiendo,
se van generando lo que nosotros hoy llamaríamos representaciones de la realidad. Este término empieza cada vez a meterse con más fuerza dentro de la modernidad. Aquí aparece justamente esta sugerencia, esta idea, ¿sí?, de lo que vendría a ser una representación. ¿Por qué? Porque nosotros quizás, ¿sí?, aquí hago un paréntesis en torno a lo que explica Hume, que esto quizás ya es una explicación posterior, ¿sí?, incluso abriendo cuestiones que quizás él no llegó a señalar. Nosotros tenemos que tener presente que el aparato de la percepción humana, todo ese sistema, eh, es justamente un sistema receptor. Es decir, nuestros sentidos externos, el olfato, el gusto, la vista, el oído, el tacto, captan, reciben estímulos del exterior que viajan, ¿sí?, a través de nuestro cuerpo, sistema nervioso, a nuestra mente, al cerebro, diríamos. Bien, ¿y qué hace el cerebro? En ese mismo acto en el cual recibe los estímulos, produce una imagen. ¿Sí? Esto así no lo explicó Hume, ¿sí? Pero lo que sí explicó Hume es que hay una sensación en nuestra mente, en este instante continuo, en el cual yo estoy viendo, estoy oyendo, estoy sintiendo la realidad que acontece y la voy justamente sintiendo en mi mente. Y eso va generando impresiones de la realidad. Esas impresiones, ¿sí?, van a ir dejando una huella, de ahí van a surgir las ideas. Es decir, lo que nosotros tenemos que entender es que la impresión es lo originario. Por eso, ¿sí?, penetra en el pensamiento con mayor fuerza y viveza que las ideas. Entonces, la impresión tiene que ver con el instante que acontece. Yo en este momento estoy teniendo impresiones. Y esas impresiones tienen que ver con la sensación, ¿sí?, de aquello que estoy percibiendo a través de mis sentidos. A partir de ahí surgirán lo que va a denominar las ideas. Aquí quizás me interesa también subrayar esta noción, digamos, de la idea como huella. ¿Por qué? Porque se vincula directamente con la idea de memoria, es decir, la impresión, ¿sí?, una, dos, tres veces que yo tengo la misma impresión, va dejando una huella en mi conciencia, ¿sí?, en mi mente. Entonces, cuando yo traigo al presente, ahí surge esa idea de representar, ¿no? O sea, traer al presente, ¿sí?, desde mi memoria, traigo al presente una sensación pasada, ¿sí?, la impresión. Es decir, eso lo puedo hacer solamente si dejó una huella. Fíjense que ahí, ¿sí?, es donde, más allá de la problemática de si es consciente o inconsciente esa huella, la realidad es que Freud, cuando desarrolla la noción de inconsciente, de algún modo recupera esta idea de Hume. Es decir, en esa concepción de lo que Freud va a llamar la huella anémica, ¿sí? Bueno, es justamente este concepto en el cual hay una impresión que se genera en mí, más allá de que yo lo sepa o no, que yo lo recuerde o no lo recuerde, queda grabada en mi conciencia y en algún momento vuelve a salir. Si vuelve a salir, ¿sí?, si esa vuelta puede ser intencional o no, ¿sí?, pero evidentemente que ahí va a tener que ver con una relación que se establece entre algo que está aconteciendo en el momento y algo que yo tengo guardado, ¿sí?, en mi memoria. Entonces, ahí viene al presente. Solo puede venir si estaba, pero dice estaba porque en algún momento lo experimenté, porque en algún momento tuve dicha percepción, ¿sí?, tuve dicha sensación,
dicha experiencia. Dicho de otro modo, hubo una vivencia previa en que la mente guardó esa vivencia y a partir justamente de otra cuestión experimentada, aparece eso nuevamente. Entonces, eso que aparece es la idea, es la cuestión de la representación, ¿sí? La idea como representación. Esta es la noción en algún punto que aparece claramente con esta distinción que hace entre impresión e idea, que claramente aparece en la teoría de Hume. Las ideas entonces provienen de alguna impresión, siempre provienen de una impresión. Es decir, ahí establece dos principios Hume que hay que tener presentes. Todas las ideas simples provienen mediata o inmediatamente de las correspondientes impresiones, dice Hume. ¿Sí? Esto, es decir, no hay ideas innatas, no hay ninguna vuelta para ello. Todo conocimiento, todo contenido de la mente humana viene de una impresión. El segundo principio es el de la asociación, ¿sí? O sea, hay una unión entre, a ver, en realidad ahí tenemos dos cuestiones que marcar, que es importante establecer. La mente tiene como la posibilidad de separar y la posibilidad de unir. Entonces, esto es lo que Hume va de alguna manera a descubrir. Decíamos antes, poníamos el ejemplo ahí con las ideas complejas de Locke, mostrábamos justamente, supongamos, un pizarrón. Volvamos a ese ejemplo. El pizarrón, uno diría, bueno, ¿cuál es la impresión? La impresión es ese todo, ¿sí? Que uno está teniendo una sensación de que ese pizarrón es rectangular, es verde, es de madera. ¿Sí? Bien, ahora, en la mente yo tengo esta posibilidad, empezar a separar esa imagen, ¿sí? Entonces, por un lado tomo lo verde, por otro lado tomo lo rectangular y por otro lado tomo madera. Entonces empiezo a generar una suerte de ideas que Hume va a llamar, esas son las ideas simples, ¿sí? Entonces, ahí habría como un principio, digamos, en el cual la mente empieza a generar, ¿sí?, ideas que surgen de la impresión, ¿sí?, pero que en la impresión se dan todas a la vez. Entonces, por un lado tengo este principio, ¿sí?, de la posibilidad justamente de asociar, ¿sí?, que implica también la de disociar. Asociar sería que yo empiezo justamente a distintas ideas que tengo en mi mente, que se generaron a partir de alguna impresión, las empiezo a asociar entre sí y empiezo a generar ideas complejas. No sé si recuerdan, pero en Descartes hablamos de las ideas adventicias y las ideas ficticias. Las ideas adventicias eran aquellas que provienen de una percepción, de una sensación. Esto sería para Hume todas las ideas. Pero a su vez están las ficticias, que son aquellas que yo empiezo a generar a partir, ¿sí?, de los otros contenidos. Entonces, si yo tengo todos estos contenidos, puedo empezar a generar una suerte, digamos, de ideas que no son reales, pero que provienen, su fundamento es un fundamento empírico, porque surgieron en la experiencia, surgieron en esa sensación, en esa percepción. Esta idea de asociación es una idea que Hume va a tomar de Aristóteles, ¿sí?, y que va a estar justamente vinculado a esto que mencionaba de las ideas ficticias. Hay un punto ahí que Hume va a plantear, que aparecen determinadas ideas también, un poco en base a lo que él va a denominar el principio de la costumbre, que va generando una creencia, y que la ciencia a veces desarrolla categorías en torno a las creencias comunes de todos los seres humanos.
En esto él está hablando particularmente de la idea de sustancia, la idea de yo, la idea de existencia, la idea de causalidad, la idea de mundo y obviamente también la idea de Dios. O sea, para él esto tiene que ver con una creencia que se generó, ¿sí?, a partir justamente de lo que podríamos denominar ideas ficticias, pero que no responden a cosas reales. Ahí en ese punto tenemos que decir que Hume va a hacer justamente va a ser una crítica a toda esta concepción de la filosofía y va a terminar destruyendo tres nociones que son como las que estructuraron buena parte de la metafísica y la ontología tradicional de Occidente, que son la idea de alma-yo, la idea de sustancia y la idea de causalidad. Podríamos decir que estas tres ideas organizaron, ¿sí?, la filosofía occidental, desde los griegos hasta la modernidad. Hume es el primero que va a atacar estas ideas, y uno podría decir que en ese sentido Hume es uno de los primeros destructores de la filosofía. Igualmente, en este punto, nosotros lo que tenemos que como que ir viendo es cómo se empieza a armar, ¿no? Descartes va poniendo esa centralidad en el sujeto yo, Descartes avanza por ahí, pero luego retoma algunos argumentos medievales. Hume va a avanzar sobre esta idea y va a destruir la idea de sustancia, y con esto se va a desarmar buena parte o se va a empezar a desarmar buena parte de los fundamentos de la metafísica tradicional. Bueno, después veremos cómo avanza Kant en este aspecto. En definitiva, así como recapitulando algunas cuestiones, es importante entender que para Hume solo existen las percepciones, y que todo el conocimiento proviene de estas percepciones, que tiene que ver justamente con la conciencia, ¿sí? O sea, ese movimiento de reflexión, ¿sí?, que se genera entre lo que dice Hume es esa relación entre lo interno y lo externo, ese movimiento reflexivo de la conciencia sobre lo percibido, es donde pareciera ser que hay un conjunto, ¿sí?, pero que en el fondo ese conjunto que pareciera tener como una sustancialidad, para él no va a tener ningún sustrato. Esto lo va a trabajar justamente cuando el capítulo destinado a lo que él va a denominar la identidad personal, pero que nos permite poder terminar de pensar esta noción de identidad y cómo piensa esa generación, ¿sí?, cómo se genera esa idea de sustancia cuando en realidad no es tal. Bien. La primera cuestión que tenemos que entender es, si nosotros estamos afirmando junto a Hume que todo conocimiento procede de una impresión, Hume lo que nos va a proponer es pensar de qué impresión proviene la idea de yo. Esto justamente ya después lo vamos a vincular con esta problemática de la identidad, que en definitiva, él a través de la destrucción de la idea de yo, termina destruyendo la idea de sustancia. Es decir, la impresión, ¿sí? O sea, toda impresión tiene un origen, ¿sí? La idea surge de una impresión en relación a una sensación real.
Entonces todos diríamos, bueno, eh, nos percibimos a nosotros mismos. Bueno, lo que dice Hume es, para concebir que hay una idea sustancial de yo debería percibir, tener una impresión que sea idéntica a sí misma en el tiempo. Es decir, que yo siempre me perciba a mí mismo como algo que no se modifica, que conciba este yo como algo que no se modifica. Y dice Hume, sin embargo, no existe todo el tiempo una misma impresión de mí mismo. Porque yo por momentos me percibo triste, por momentos me percibo alegre, por momentos percibo dolor, por momentos percibo placer. Y concluye Hume, porque tal sensación no perdura en el tiempo y por lo tanto tampoco existe esta idea. Nunca, dice Hume, nunca puedo atraparme a mí mismo sin una percepción, pero nunca puedo atraparme a mí mismo en la misma percepción. Por lo tanto, lo que tendríamos que decir es, ese yo está en un continuo movimiento, en una continua transformación, y por lo tanto no es una idea invariable. No es, porque no procede obviamente de una impresión invariable. Entonces, ¿qué es el yo?, se pregunta Hume. Y ahí dice, el yo es un haz o colección de percepciones diferentes que se suceden entre sí con rapidez inconcebible y están en un perpetuo flujo y movimiento. Es decir, que la mente es una especie de teatro en el cual van aconteciendo, ¿sí?, todas esas sensaciones, y en las cuales se va imprimiendo distintas sensaciones de mí mismo. ¿Qué es lo que hace la mente? La mente une todas esas sensaciones y construye una identidad. Ahora vamos a ver cómo, entre todas esas sensaciones. Y a eso lo llama yo. Es decir, el yo no es algo anterior a la experiencia, sino que el yo es la palabra que reúne a todas las experiencias que cada uno de nosotros, cada una de nosotros, va teniendo en un tiempo sucesivo. Lo que no hay que perder de vista es que esto que está diciendo respecto del yo personal de uno, es lo que nos pasa con todos los objetos. Es decir, nosotros vamos percibiendo objetos y esos objetos van modificándose en el transcurso del tiempo, de forma imperceptible, ¿sí? Pero se van modificando. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros de repente volvemos a un lugar, después de muchos años. Cuando volvemos a ver a una persona después de muchos años, lo que nos ocurre es justamente que hay una conexión con algo que me permite reconocer a ese otro como una relación identitaria, pero ese otro no está de forma idéntica, ese objeto no es exactamente el mismo objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo variaciones, porque hubo cambios, porque transcurrió un tiempo en el cual hay una conexión, ¿sí?, entre. Y acá, me parece que aquí está el punto clave para poder entender lo que Hume está diciendo, que es, lo que ahí nosotros tenemos que advertir algo, que es lo que nos da paso, o en algún punto podríamos decir, es lo que Hume quizás no terminó de teorizarlo y darse cuenta que era lo que estaba diciendo, pero Kant sí. Y eso va a tener sus consecuencias en lo que Kant va a llamar el idealismo trascendental. Que es una cuestión muy sencilla. Hay una experiencia, ¿sí? Esto nos pasaba también con Descartes en algún punto.
nosotros tenemos la fantasía de que esto que estoy viendo y esto que estoy escuchando es lo que está aconteciendo afuera del sujeto. Y sin embargo, todo esto que yo estoy percibiendo está aconteciendo exclusivamente en mi mente. Eso fue lo que en algún punto le permitió a Berkeley afirmar, ¿sí?, que todos son sensaciones en mi mente. Que en algún punto no está errado, ¿sí? Quizás lo que tenemos que discutir es de dónde provienen esas sensaciones. Pero en principio, lo que tenemos que decir es que el empirismo lo que logra captar es que ese objeto, ¿sí?, que está ante mí, lo que yo percibo es lo que se está representando en mi mente del objeto. Entonces, esa representación se relaciona con una impresión pasada, o sea, con una idea, con una huella que hay en mi mente, y ahí se establece una relación identitaria. Y entonces, a partir de esa relación identitaria, yo digo, es el mismo. Pero ese es el mismo, es algo que se predica, es decir, cuando digo que se predica, es algo que se agrega, ¿sí?, al sujeto, pero eso, o a los objetos. Pero eso no significa que eso tenga un sustrato que lo haga ser el mismo. Y eso es lo que está discutiendo principalmente Hume. Bueno, sobre la identidad personal hay varias cuestiones, ¿sí?, que podríamos decir. No podría decir, para la filosofía actual es algo completamente ficticio, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender la cuestión de que la noción de identidad en filosofía implica la cuestión de la mismidad, ¿sí? Lo mismo, el sí mismo, ¿sí?, podríamos decir. Entonces, en la idea de identidad, hay una idea precisa que tenemos de un objeto que permanece invariable y permanece continuamente invariable en el tiempo, a pesar de que ese tiempo transcurra, ese tiempo varíe. Entonces, ¿qué es lo que se establece ahí? Bueno, la primera cuestión que tenemos que decir es que la idea de identidad está íntimamente vinculada con la idea de continuidad, ¿sí? Es decir, cuando yo genero una relación identitaria, es lo que veníamos diciendo, ¿sí?, lo que estoy planteando es que hay una continuidad entre una sensación pasada y una sensación presente. ¿Pero dónde está la continuidad? Bueno, hasta Hume, la continuidad está en el objeto. Lo que está diciendo Hume es que esa continuidad es una relación que establece la mente entre una sensación presente y una sensación pasada, que ha quedado en mi memoria. Entonces, podríamos decir que la continuidad tiene que ver con una sucesión de partes que están conectadas entre sí. Y se conectan a través de tres formas pueden conectarse, diría Hume. A través de la semejanza, de la contigüidad, no de la continuidad, contigüidad y de la causalidad. Es decir, estos tres serían los tres principios de unión que realiza la mente, o sea, son principios del mundo ideal, diría Hume. Es decir, en esa percepción continua, la mente lo que hace es asignarle al objeto una continua identidad y una continua existencia, ¿sí? Esa percepción continua es el enlace entre las percepciones y las ideas, el enlace entre las sensaciones, ¿sí? Es decir, un enlace que tiene que ver con causas y efectos. En la de semejanzas, los ejemplos que podemos encontrar son bastante sencillos, ¿sí? Es decir, esto que decíamos, uno se encuentra con la misma persona un mes después y la reconoce, y eso es porque lo
la percepción que tuvo en un tiempo atrás, supongamos hace 2 meses atrás, yo me cruzo con una persona, la veo, ¿sí? Y guardo su rostro, la imagen de su rostro, la guardo en mi memoria. Hoy la vuelvo a ver, ¿sí? En otro contexto, por ejemplo, a través de una videoconferencia. Y por lo tanto, en esa relación reconozco su rostro, ¿sí? Como si no lo estoy viendo por primera vez. ¿Qué es lo que pasó ahí? Esta percepción que estoy teniendo se conecta con esa percepción pasada que había guardado en mi memoria como una huella. En ese enlace se establece una relación identitaria y yo digo, vos no sos, y ahí, ¿sí? Hago una conexión por semejanza. La otra posibilidad es la de la contigüidad, ¿sí? La contigüidad tiene que ver justamente con lugares contiguos, sucesivos, que, a ver, nosotros, por ejemplo, eh, supongamos, yo siempre pongo hay en algunas instituciones educativas en las cuales los pizarrones están pintados en la pared, ¿sí? Un pizarrón pintado en la pared. Imaginemos esa situación. Y todos entramos al aula y vemos un pizarrón en la pared. Sin embargo, es pintura, ¿sí? En una pared. Pintura verde, de mate, por ejemplo, y una pintura satinada en blanco, ¿sí? En el resto de la pared. Entonces, uno tendría que decir, esto es una pared. Sin embargo, ahí vemos un pizarrón, ¿sí? Entonces, establecemos una relación, ¿sí? Entre elementos contiguos, ¿sí? Que establecen límites y diferencias que son arbitrarios, completamente. ¿Por qué? Pues nosotros vemos un pizarrón por una cuestión, como diría, por un principio de costumbre. Ahí vemos una sustancialidad que en sí misma no es más que pintura, ¿sí? Pintura verde y pintura blanca. Si nosotros fuésemos de otra cultura, o si hubiésemos nacido y vemos esto, no veríamos un pizarrón. La otra forma de enlace, ¿sí? Es la de la causalidad. La causalidad es este principio de unión que se establece a través de lo que llamaríamos un efecto, ¿sí? Nosotros por lo general lo que percibimos son los efectos, ¿sí? Y a los efectos les atribuimos una causa. Bueno, nosotros estamos viendo siempre el resultado de algo que supuestamente viene de otra cosa. Entonces, ahí empezamos a establecer relaciones causales. Entonces, no sé, de repente escuchamos un estruendo en la calle, nosotros nos damos vuelta, miramos, sorprendidos, sorprendidas, y empezamos a buscar la causa, o sea, qué fue lo que generó determinado efecto. O sea que ahí establecemos una relación identitaria también. Fíjense que son como tres cuestiones, ¿sí? Muy centrales, que quizás ahí hay dos que son muy importantes señalar para Hume, que una es la semejanza, esa relación que establecemos entre sensaciones, entre percepciones, ideas, tiene que ver justamente con, hay una relación con la memoria, ahí la memoria aparece como un concepto central, ¿sí? Que debemos tener presente. ¿Por qué? Porque la memoria es la que nos permite generar esa relación identitaria. O sea, lo que podríamos decir, esa facultad vinculada con lo interno, ¿sí? Al ser humano, es lo que permite esa relación, generar esa relación identitaria. En cambio, la causalidad va a depender de la imaginación, no de la memoria. ¿Por qué? Porque yo percibo este efecto y a su vez, ¿sí? Si yo, no sé, entro a un lugar y veo una persona caída, yo trato de explicarme por qué esa persona está caída, ¿sí? Trato de encontrarle una causa, ¿sí? al caerse de la persona,
Y eso lo hago no a través de la memoria, sino a través de la imaginación. O sea, fíjense cómo ahí intervienen distintas facultades de la mente, ¿sí? Intervienen para poder generar la relación identitaria. Básicamente, para cerrar con esta exposición respecto al planteo del empirismo, nosotros tendríamos que decir que el problema de la identidad, que en definitiva es lo que genera, ¿sí?, la creencia de que hay sustancia, que las cosas tienen un sustrato, eh, para Hume termina siendo un problema básicamente gramatical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la identidad no es más que una palabra unificadora de objetos coexistentes. Entonces, en este punto también vemos cómo anticipa los problemas que van a surgir hacia finales del siglo XIX, podríamos decir en Nietzsche, podríamos mencionar a Freud desde otra disciplina, y ni hablar Wittgenstein y toda la problemática en torno al lenguaje que se abre en el siglo